Nosotros queremos el día de hoy, 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, dar esta rueda de prensa sobre las razones por las cuales no deberíamos aprobar el referéndum que está planteando el presidente. Y recordemos que el Día de los Inocentes nace precisamente porque el rey Herodes, en un momento dado, le llega la noticia de que había nacido una persona que quería ser rey también. Y la decisión que toma Herodes fue matar a todos los niños que habían nacido. Y ese día es el día que se conmemora precisamente hoy, el Día de los Santos Inocentes, porque Herodes fue uno de los primeros que defendió la reelección indefinida y su solución fue, al igual que Chávez, matar a todo el mundo que quisiera ser líder del país, como lo está haciendo con la juventud venezolana. Y eso es lo que estamos conmemorando el día de hoy, y por eso a nuestro Herodes tropical, que es el presidente Chávez, le vamos a dar las razones por las cuales no debe votarse esa reelección indefinida. Hay varias razones fundamentales, y sobre todo le quiero hablar hoy a las personas que apoyan de buena fe al gobierno y que piensan que lo que hace el presidente está bien. Y por eso se las quiero explicar detalladamente estas razones por las cuales no se debería ningún venezolano apoyar la reelección indefinida. Y quiero comenzar diciendo que esto no se trata de Chávez o no Chávez, esto se trata del concepto, de la idea, de la propuesta de la reelección indefinida. En primer lugar, por una razón muy concreta, ya el pueblo votó. El año 2007, en diciembre del año 2007, hace apenas un año, ya el pueblo venezolano votó y dijo no queremos reelección indefinida. Eso para mí es una razón extremadamente fuerte como para decir no debe presentarse una vez, y es que la propia Constitución venezolana y la propia ley del sufragio dice que cuando se presenta un referéndum y se pierde, ya no debe presentarse por el periodo constitucional en el que estamos. Con lo cual, ya esa razón debería ser muy clara. Se presentó, se votó, el pueblo dijo no queremos reelección y no debería presentarse una vez más. En segundo lugar, hay un tema que es muy importante. El tema de la reelección supone que hay un abuso por parte de quien tiene el poder. Y ese abuso lleva a un segundo punto muy importante, que la gente termina votando, pero no termina eligiendo. Y eso lo vemos muy claramente en Venezuela, donde el presidente hace uso de los medios, de la Fuerza Armada, del dinero, de PDVSA, de las instituciones, y todo en función de patrocinar y financiar su propio proyecto político en detrimento de que nazcan alternativas en el país. En tercer lugar, para mí hay una razón muy poderosa. En la historia venezolana, salvo en el caso de los hermanos Monaga, salvo en el caso de la Constitución de Juan Vicente Gómez y salvo en el caso de la Constitución del año 53 de Marcos Pérez Jiménez, nunca ha estado planteada la reelección indefinida. Solamente los tres gobiernos quizás más dictatoriales de la historia venezolana son los que han planteado la reelección indefinida: Monaga, Gómez y Pérez Jiménez. Desde 1811, que comenzó la primera constitución venezolana, estaba expresamente prohibida la reelección. Hay una cuarta razón que no solamente tiene que ver con Venezuela, sino con América Latina. No hay país en América, desde Canadá hasta Argentina, que prevea la reelección. No lo hay. La reelección indefinida no existe en América Latina. Incluso en el caso de Honduras, oigan bien esto, en el caso de Honduras, si una persona promueve cambiar el periodo constitucional y aumentarlo, o una persona promueve la reelección indefinida en Honduras, es castigado administrativamente y queda inhabilitado por 15 años para ejercer cualquier función pública. Es decir, el que la proponga y el que promueva la reelección indefinida en Honduras es castigado nada más por haberse atrevido a ese tema. La mayoría de los países de América Latina que tienen reelección son países que tienen reelección corta. Venezuela es el país que tiene el periodo constitucional más largo de América Latina, 6 años, y además tiene reelección inmediata. Pero después hay una cuarta razón, quizás no solamente América Latina, sino el mundo entero. Cuando nosotros vemos cuáles son los países que tienen la reelección indefinida en el mundo, uno se da cuenta, como en el caso de América, que es Cuba, o como es el caso de Zimbabue, o como es el caso de Chipre, que son países que tienen un déficit brutal en la democracia.
Es decir, de todos los países del mundo, solamente países no democráticos son los que tienen la reelección indefinida. Zimbabue, Chipre, Guinea o en el caso también de Cuba. Y cuando nosotros vemos que se quiere comparar la reelección indefinida diciendo que, por ejemplo, en Francia hay reelección indefinida, hay que dejar muy claro una relación que es distinta. En Francia el sistema es parlamentario, en el caso venezolano es presidencial. Y esto significa un tema muy concreto. Significa el hecho de que nosotros tenemos una diferencia que es en el sistema venezolano, que es un sistema presidencialista. El presidente gana las elecciones y manda. En el caso de Francia hay un jefe de Estado y también hay otro personaje que es el jefe de gobierno y es electo por el Parlamento y tiene control a través de los parlamentarios. Y por si fuera poco, Francia, que es el ejemplo que siempre saca el gobierno, hay una promesa electoral del presidente Sarkozy de eliminar la reelección indefinida y ya introdujo en el Parlamento francés para reducir la reelección indefinida solamente a unos pocos periodos. Y luego hay otro tema fundamental, que es que la realidad es que el candidato presidente prácticamente no pierde elecciones. Y eso lo vemos en el caso de América Latina, desde que se comenzó a hacer la posibilidad de una reelección, en el caso de América Latina, de 9 elecciones presidenciales, todas las ha ganado el candidato presidente, salvo un solo caso, que es el de República Dominicana. Y antes, cuando no había reelección, las 2/3 partes de las elecciones las perdía el gobierno y había alternabilidad. De manera que nosotros estamos convencidos que este caso, el candidato presidente, lo que lleva es a cargos y a posturas y a periodos gubernamentales largos como los que fueron el de Pinochet o el de Trujillo o el de Cuba con Fidel Castro. Y por último, una razón que me parece fundamental. Venezuela es un país joven. Venezuela es un país que el promedio de edad es de 25 años. Si uno suma a todos los venezolanos y saca el promedio de edad, es apenas 25 años. No hay ninguna justificación para que una persona que ya llevaría 14 años gobernando quiera seguir gobernando Venezuela sin darle la oportunidad a una nueva generación. Precisamente lo que hirió de muerte a la democracia venezolana fue el espíritu reeleccionista de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera, que lamentablemente mataron a una generación de relevo o a varias generaciones de relevo. Lo mismo está haciendo Chávez. Está comportándose como Herodes, que por querer la reelección indefinida terminó mandando a matar a todos los niños de Jerusalén. Esa es la realidad. Y nosotros pensamos lo siguiente, que la obsesión es tan grande que el presidente lo que hace en este diciembre es insultar a la iglesia como lo hizo ayer, en lugar de afrontar la crisis económica. Nos ha dicho que en enero tomará las medidas, ¿y por qué no tomarlas ya? Nos ha dicho que en enero va a enfrentar la crisis económica, ¿por qué no hacerlo ya? ¿Por qué no hacerlo ayer? ¿Por qué dedicarse a ofender a la iglesia? Ya veremos cuáles son esas medidas. Desde aquí reiteramos lo que hemos venido repitiendo semana tras semana, que esas medidas signifiquen que el que se aprieta el cinturón es el gobierno, con el gasto militar, con los regalos, con la corrupción, y no que sea el pueblo venezolano con inflación, con devaluación, con más impuestos y con más formas de quitarle el dinero al pueblo.